Se escucha todo. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Vale. Ya, chiquillos, vamos entonces a recordar un poquito lo que hemos estado hablando. De hecho, se salió la compartir pantalla, tranquilos. No pasa nada. Se salió solamente el compartir pantalla. No os preocupéis, que ahora va a volver a aparecer. Cosas que pasan en clase en vivo. Ahí sí. ¿Ya? Vamos a recordarles, chiquillos, un poquito lo que hemos estado hablando, que fueron los pueblos prehispánicos chilenos, que fue la primera gran parte de la clase que desarrollamos. Donde hablamos de partida sobre el concepto de aquello que se denomina prehispánico, que es todo aquello previo a la llegada de los españoles. Es una de las denominaciones que se le dieron a los pueblos que se ubicaban en Chile antes del... Más bajito, sí. O sea, esto ya lo vimos. La segunda parte es la que es material, no, esto lo vamos a hacer más rápido, ¿ya? Entonces, chiquillos, esta parte, en el fondo es cómo se define la palabra. ¿Por qué la defino? Porque es interesante que ustedes entiendan de dónde vienen estos conceptos que se utilizan. En este caso, prehispánico, que es previo a la llegada de los españoles, ¿ya? Que también recibe el nombre de originario, nativo o indígena, dependiendo de el contexto, el autor o el libro que ustedes revisan, ¿ya? De ahí hablamos a nivel general que teníamos grandes rasgos, 4 grandes pueblos prehispánicos en Chile: los canoeros, los pedestres, los agricultores avanzados y los agricultores incipientes, ¿ya? Cada uno de ellos tiene sus características particulares, únicas, que lo hacen diferente al resto de los pueblos. ¿Por qué lo aprobamos de esta manera, chiquillos? Porque si no, la otra forma de estudiarlo, recuerden que era en el fondo ir trabajando pueblo por pueblo, que nos darían un resultado de 15, 18, quizás entre 15 y 20 pueblos indígenas o pueblos originarios que ustedes dicen más o menos ubicar de nombre. Me encuentro la verdad que es como mucho, así que prefiero agruparlo en estas grandes clasificaciones que lo que nos permiten, chiquillos, es... yo te digo cuándo, ¿no? Que nos permite, chiquillos, también entender a nivel general cómo funciona cada uno de ellos. ¿Ya? Aquí, chiquillos, este fue el primer pueblo del que hablamos del día lunes, que fueron los pueblos canoeros, ¿ya? Que se ubicaron en el borde costero de Chile. Fueron pueblos que desarrollaron su vida y toda su actividad social se realizaba en torno a las canoas, que son estas embarcaciones ligeras, ¿ya? En las cuales ellos prácticamente vivían, cazaban, en el fondo toda su vida diaria la hacían en ellas. Es como si nosotros hiciéramos toda nuestra vida arriba de un barco, de una lancha o de un kayak, algo así, como que viviéramos en el kayak. Onda, con la familia, con el perro, todo ahí en el kayak metidos, yendo de un lugar a otro. ¿Ya? ¿Qué actividades desarrollaban? Sobre todo la caza y la recolección. Ya, pero en este caso no sería el concepto quizás más correcto de cacería, sino que la pesca, ¿ya? Donde extraían productos del mar, peces, moluscos, mariscos, crustáceos, algas marinas, y con esa era la base de su alimentación, ¿ya? Inclusive también podrían llegar a cazar estos mamíferos, grandes mamíferos que viven en la costa, por ejemplo, lobos marinos, leones marinos, ¿ya? Que ustedes los pueden ver a veces en la costa de Reñaca, por ejemplo, en algunas rocas oceánicas que hay ahí, que se juntan un montón creo que son lobos o leones marinos, no me acuerdo cuáles son, pero que se juntan ahí y hay como una manada de estos bicharracos de mar, que eran también parte de los animales que eran cazados y se utilizaba su piel, la carne, la grasa, y así en el fondo sobrevivían estos pueblos. También un elemento interesante que se logró establecer fueron este vínculo comercial que establecieron con otros pueblos, con pueblos del interior, ¿ya? De alguna manera u otra, lograron comerciar vía trueque, en el fondo intercambiando cosas. Te intercambio 5 pescados por 1 kilo de papa. Ya, listo. Hacían el intercambio. Porque no tenía... No, todavía no. Yo te voy a decir cuándo, Angela. En el fondo, su modo de vida y su actividad comercial se basaba así porque no tenían este concepto del dinero, ¿ya? No manejaban el tema de andar con 1.000 pesos, 5.000 pesos, 20 lucas, no manejaban esa idea, sino que en el fondo intercambiaban productos a través de un acuerdo que establecían, ¿ya? Y eran nómades, por lo tanto, iban persiguiendo su presa de un lugar a otro, ¿ya? Ahí teníamos la imagen chiquilla de estos pueblos canoeros. Ustedes se pueden dar cuenta que son fotografías, por lo tanto, son más bien cercanas a finales del siglo XIX, comienzos del XX, ¿ya? Ustedes pueden ver cómo ellos prácticamente la casa la desarrollaban en las canoas, vivían, andaba toda la familia junta en la canoa,
hasta el perro estaba metido en ese medio. O sea, la vida de ellos era, en el fondo, en la canoa, literalmente. De hecho, dormían en las canoas. No es que se detuvieran, armaron una carpita y no, dormían en las mismas canoas. También vinieron los pedestres, chiquillos, todavía no. Los pedestres andan a pie, ¿ya? En el fondo, caminaban, perseguían a su presa para cazar y también para recolectar productos de la naturaleza y de esa forma alimentarse. Espacialmente se tienden a ubicar o a desplazar en el sur de Chile, en zonas donde no hubo mucho contacto con pueblos más desarrollados, como el caso de los incas, de los diaguitas en el caso chileno, sino que se quedaron más bien en una situación de aislamiento debido al tapón que generaba el pueblo mapuche. Que el pueblo mapuche, en el fondo, logró establecer un tapón. Ángelo, si quiere hablar con usted, Fran, ¿Ya? Era... ¿Ya? ¿Ya? En este caso, chiquillos, eran pueblos cazadores y eran pueblos recolectores. Ahí tienen una imagen, chiquillos, que en este caso guarda relación con el modo de vida que tenían estos pueblos. ¿Ya? Que eran en el fondo a través de canoa, a través de carpas, en el fondo que establecían para pasar la noche, pero eran pueblos que iban en el fondo persiguiendo su alimento. ¿Ya? No vivían en un lugar fijo, no tenían una casa, ya un domicilio estable. Como si lo van a tener los siguientes pueblos que fueron los que se movían mucho. Los que lo seguían, exacto, los que se iban moviendo. Exacto. Ya. ¿Ya? De hecho, los pueblos que vieron ahora fueron los dos últimos temas que tocamos en la clase del día lunes, ya que fue los agricultores incipientes, esto lo vimos el día lunes, también que ellos se manejaban a través de la agricultura, o sea, Profe, lo molesto, disculpe. Ya hablé con el profesor Estefano que yo me tengo que retirar. Ya, no hay ningún Le problema. pido 1000 disculpas, gracias por todo. Ya, chao, cuídate. Igual. ¿Ya? En el caso de los pueblos sedentarios, chiquillos, ellos ya desarrollaron la agricultura. Eso fue lo que generó el gran cambio, la gran transformación en el fondo. Cuando el hombre fue capaz de producir su alimento, cultivando una semilla, que le diera un producto que yo puedo comer, pasamos a quedar en un lugar fijo porque ya no necesitábamos perseguir nuestras presas. Así que se dio sobre todo en la zona central y sur de Chile, y esta agricultura se obtuvo principalmente por el contacto con pueblos más desarrollados, como era el caso de los incas. ¿Ya? Y hay una imagen, chiquillos, una fotografía de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que ustedes les muestran cómo era el modo de vida de estos pueblos agricultores de carácter incipiente. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que son sedentarios? Porque atrás en la foto se ve una casa. En este caso no una casa como era, una ruca. Ya que es la típica vivienda que tenía. Una carreta atrás, ¿no? Hay una carreta, de hecho hay ganado, o sea, ya tenían cierto manejo. Por eso les digo que esta foto es de comienzos del siglo XX, porque en la época, antes de la llegada de los españoles, los caballos, las vacas no existían en Chile. Esos animales fueron traídos desde Europa y aquí se comenzaron a reproducir y se convirtieron en parte fundamental de nuestra vida. ¿Ya? Y este fue lo último que vimos el día lunes, chiquillos, que tiene que ver con los agricultores avanzados, que son el pueblo que tuvo un mayor desarrollo cultural en esta época, sobre todo por la influencia que tuvo en ellos el Imperio Inca. El Imperio Inca, que era una gran extensión de territorios, chiquillos, que estableció su cultura, su conocimiento, y lo aplicó en el territorio chileno, por ejemplo, a través del sistema de mitimaes, que era una forma de pagar tributo, que generó el Imperio Inca para que aquellos pueblos sometidos pudieran en el fondo pagarle el tributo correspondiente al emperador, ¿ya? Estos pueblos que fueron dominados por los incas, que tuvieron un mayor contacto con ellos, tuvieron un mayor desarrollo de la agricultura y de la ganadería, y principalmente se ubicaron en lo que nosotros conocemos hoy día como el Norte Chico, ¿ya? De hecho, llegó hasta el río Concagua, es decir, la parte de que hoy día es Quillota, fue parte de estos pueblos agricultores avanzados, porque aquí se establecieron pueblos como los diaguitas, ¿ya? De hecho, los diaguitas fueron el pueblo que habitaron en este sector, establecieron sus costumbres, sus tradiciones, su técnica, su tecnología, su conocimiento, ¿ya? Y eso es, chiquillo, lo que en el fondo nos llevó a que hasta el día de hoy Chile tenga una vocación agraria como la de ellos. Y por último, chiquillos, vimos esta lámina,
¿ya? Que tiene que ver, chiquillos, con, ahí tenemos el típico jarropato, que es el que está en el fondo al lado del dibujito. Muchos de esos están como idiota, ¿no? Sí, de hecho, Ese porque... tipo de sanidad. De hecho, porque... De hecho, aquí Estefano hace una evaluación que es bastante buena en el fondo. Y en el fondo, si tú vas al Museo Arqueológico de Quillota, que también es el archivo histórico y la biblioteca, vas a encontrar este tipo de vasijas, ¿ya? Porque son propias de la cultura que habitaba en este sector, que es la cultura yaguita. De hecho, este jarro le llamaban jarro pato, porque en teoría, según ellos, asemejaba la forma de un pato nadando, como en el lago o en el río, ¿ya? Y de hecho, era utilizado para almacenar algún líquido, cualquier tipo de líquido podría ser, y si se dan cuenta, tiene diseños, ¿ya? Lo cual te habla también de una complejidad, un desarrollo cultural un poquito mayor. ¿Por qué? Porque en el fondo, este en el fondo es una forma de arte. Es una demostración del arte de la época, y un pueblo que está en su etapa más primitiva no va a realizar patrones geométricos como hacían los yaguitas, que le va a dar tampoco al jarrón una cara humana. Así que eso te demuestra en el fondo el desarrollo que tenían estos pueblos a nivel cultural. Y además, chiquillos, tenemos ahí un dibujito, en el fondo una caricatura, que le muestra más o menos cómo era el modo de vida de los yaguitas, desarrollando la alfarería, la agricultura, habían domesticado animales como el guanaco, ¿ya? Y del guanaco podían obtener lana, lana, para abrigarse, carne, ya, en el fondo, y una forma de transportar productos, porque al guanaco, como el guanaco fue domesticado, en el fondo también lo pudieron utilizar como un animal de carga y echarle la mercancía al costado para que el guanaco hiciera el trabajo pesado, ¿ya? Eso es más o menos, chiquillos, lo que hablamos en la clase del día lunes, ¿ya? No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, chiquillos, alguna inquietud sobre el tema, sino para avanzar. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, que la pregunta esencial también se les fue presentada, y la pregunta esencial se basa en esta primera parte de la clase. Recuerden que la pregunta esencial lo que les pidió a ustedes era construir una especie de cuadro donde ustedes ubicaran a los 4 pueblos prehispánicos chilenos y qué características vimos en clase. Por ejemplo, si eran nómades, eran sedentarios, si se dedicaron a la agricultura, se dedicaron a la ganadería, se dedicaron quizá a la cacería y la recolección, o bien se dedicaron a la pesca a través del sistema de canoa. Eso, chiquillos, es lo que ustedes debiesen colocar en su pregunta esencial, ¿ya? Por si acaso. Así que, chiquillos, habiendo dicho eso, y si no hay consultas, pasaremos a la segunda parte de la clase. Vamos a comenzar a hablar, chiquillos, sobre la conquista de México, ¿ya? México, recuerden que en un comienzo estaba siendo dominado por el Imperio Azteca, imperio que se expandió por prácticamente todo lo que hoy día es México y un poquito los países que están al sur, ¿ya? Eran un pueblo muy desarrollado, muy refinado a nivel intelectual, a nivel de la matemática, la ingeniería, ¿ya? El conocimiento que ellos desarrollaron los hizo una potencia dominante en la región. Además de eso, desarrollaron otras prácticas, chiquillos, como fueron las guerras floridas, que eran guerras o incursiones militares con la intención de capturar gente que posteriormente sería sacrificada en los sacrificios humanos que hacían los aztecas. Por lo tanto, los aztecas no se llevaban muy bien con sus vecinos, porque tú entenderás que si el vecino lo que hace es llegar al territorio, robarse la mitad de tu gente y sacrificarla a los dioses de ellos, no es un buen vecino. Por lo tanto, mucho cariño no le vas a tener al pobrecito. Así que, ¿qué fue lo que ocurrió? En ese contexto aparece la figura de Hernán Cortés. Hernán Cortés, chiquillo, era un conquistador. En el fondo, él llegó desde Europa, desde España, viajó, atravesó el Océano Atlántico y se ubicará en lo que son las Antillas, que es las islas del Caribe que existen el día de hoy. En lo que es, por ejemplo, República Dominicana, Haití. Él estaba en el fondo en la isla de Cuba, ¿ya? De ahí llegó, vivió, hasta que en algún momento le llegó el mensaje, le llegó el soplo de que le dijeron, oye, si tú navegas un poquito más hacia el oeste, perdón, y te diriges hacia la tierra que está cerca, vas a encontrar riquezas que no te imaginas. Así que, arriesga,
Cortés es un tipo que quería fama, quería riquezas, quería dejar su nombre en la historia de la humanidad. Dijo, no se diga más. Y lo que hizo Hernán Cortés fue fundar una empresa privada, una empresa de conquista, chiquillos. Y aquí me voy a detener un pequeño paréntesis, chiquillos, para explicarles más o menos cómo era este proceso. La conquista de América no fue una conquista realizada por los reyes de España, como tal. No fueron tropas mandadas por el rey, sino que fueron empresas privadas. En el fondo, el rey lo que hacía era decir, ok, queremos que gente vaya a explorar estos lugares, y lo que habría, podríamos decir, una especie de convocatoria, ¿ya? Donde llegaban gente común y corriente, pues gente que decía, yo quiero arriesgarme a ir a este lugar, y juntaba, y me conseguía el dinero para comprar un barco, me conseguía el dinero para pagarle a la flota, ¿ya? Sumado a la promesa de encontrar riquezas como nunca iban a ver, los tipos se aventuraban, pero se aventuraban de manera particular, ¿ya? Es decir, el rey de España se desligaba si la empresa de conquista fracasaba y el barco se hundía y toda la gente moría, daba lo mismo al rey de España. El rey de España solamente daba el permiso para ir. ¿Qué era lo importante? Tener ese permiso por si llegaba en algún momento a encontrarse un lugar con riqueza, como le ocurrió a los españoles con el caso de lo que es América. Bueno, el rey puede decir, bueno, parte de la riqueza se viene para mí. Así que era un ganar-ganar para el rey. Y así fue como surgieron una serie de empresas privadas, chiquillos, que llegaron al continente americano y primero comenzaron a descubrir nuevos lugares, ¿ya? A explorar. Y exploraron lo que era el Caribe, exploraron lo que era México y otros lugares de América del Norte, América Central, y con el paso del tiempo, América del Sur, ¿ya? Y de esa manera, después comenzaron los procesos de conquista, ¿ya? Y la conquista ya era someter el territorio para obtener beneficios, ¿ya? Y así fue, chiquillos, cómo se desarrolló la conquista de América. Por eso es importante decir que la conquista de América fue una conquista de privados o de empresas particulares. Si quieres que se esté adelante, ¿vas a sacar de foto? Sí. No, que Por eso te digo, que está allá y le saca foto de allá. ¿Ya? Y así fue, chiquillos, cómo fue la conquista de América. Ya hay que escribir. Esto sí, pues justo te fuiste cuando comenzaron, ¿no? ¿Ya? Así que acomódate nomás. Como dice, comienza a escribir, ¿no? Ay, sí. ¿Ya? En este caso, chiquillos, Hernán Cortés, como dijimos, estaba en el Caribe, estaba en las Antillas, y de ahí pasa hasta México. Y salta a México y llega a lo que es la ciudad actual de Veracruz, en México. Cuando Cortés llega a México, se da cuenta de que había una serie de problemas, pues, chiquillos, ¿ya? Teníamos en el fondo este conflicto que se encontraban los aztecas con los pueblos vecinos. Y Cortés... Los aztecas, por lo que los españoles le quemaron toda la... No, los de México, ¿no? Aztecas, pues, aztecas, México. ¿Ya? De hecho, Cortés se da cuenta de esta situación de que los pueblos vecinos se llevan más con los aztecas y lo va a aprovechar. Y en el fondo, cuando... ¿Dime? Aparte de antes de los aztecas, ¿quiénes estaban? ¿En México? Hubieron muchas civilizaciones previas. Los toltecas, los olmecas, entre otros. Los aztecas también son los que... Los aztecas son los que miraron la estrella, ¿no? Los mayas. Los mayas, ahí está. Esos son los mayas. Los mayas, ¿ya? ¿De México? Un poquito más abajo, como América Central, de Guatemala, de Salvador, de ese lado, más que nada. ¿Ya? En ese caso, recuerda que no puedes comer en la sala. Ah, ya, eso es muy bueno. Pues ya, listo, no puedes comer, no viene nada. Recuerda que si no los retan, van a llegar a retarte, te hacen así y después, mucha tiempo, ¿ya? En el fondo, Cortés va a aprovechar las divisiones internas, chiquillos, las tensiones que existían entre los aztecas con sus pueblos vecinos para poder derrotar al imperio. De hecho, cuando llega Cortés y entra en contacto con estos pueblos, el mito o el relato dice que ellos creían en un primer momento que la armadura que ocupaba el conquistador era en el fondo la piel del conquistador, porque ellos no estaban acostumbrados a ver gente utilizando armaduras de metal. De hecho, el uso del metal en América no estaba tan masificado, ¿sí? O, por ejemplo, utilizaban el oro, porque aquí había oro en cantidades industriales. Pero, por ejemplo, ver gente con armaduras de hierro
Era muy extraño, como ver a la gente llegando montando a caballo. También era extraño, porque aquí el caballo no existía. Exacto. De hecho, en América no existían los caballos, por lo tanto, no conocían ese animal, y de hecho en algún momento se dice que llegaron a pensar los aztecas que el caballo y el conquistador eran un solo ser. ¿Ya pasamos a Polo? Ya vamos como, aquí estamos con 1520. ¿Quién conquistó allá? ¿Ah? ¿Quién conquistó allá? Hernán Cortés. Es Hernán Cortés. ¿Ya? Cortés, cuando se dio cuenta de todo eso, aprovechó todo el contexto, la primera impresión que habían generado y... ¿Dime? Ese fue el que los militares, todos eran puras personas que ya estaban locas. Porque creo que... ¿Los españoles que trajeron de allá? ¿Ah? Los españoles que llegaron a América dice que eran como puros gallos. Porque por lo que ahí, cuando llegaron, el que leía el cabecilla, el que llevaba las tropas, para conquistar cosas así, siempre dicen que llevaban a soldados que ya estaban jubilados, ya, que sí, eran locos, que eran presos. Okay, ya, sí, entiendo lo que va, lo que tú estás queriendo decir. Porque creo que también a todos los que mataban, cuando iban matando a las personas, por lo que tenían que matarlos, así, creo que también hacían muertes violentas, no eran así como personas razonables, sino que mataban, destruían todo. Ya, sí, entiendo. Igual voy a repetirlo más que nada para que los chiquillos acá. Ya, aquí el ángel que está acá en la sala me preguntaba en el fondo si es verdad que la gente que iba en estas empresas de conquista, chiquillos, eran como gente con problemas psiquiátricos, presidiarios. Ya. Lo que sí se sabe es que no vino aquí la gente de alta nobleza con mucha plata que tenía allá en Europa, no mandó el pique para acá. Fue gente, claro, general gente humilde, gente, claro, también fueron mucha gente que habían sido presidiarios, que habían estado en la cárcel, gente que no había tenido fortuna en la vida, encontraba aquí la oportunidad de poder llegar y hacerse la fortuna. De hecho, de ahí viene la expresión hacerse en América. En el fondo, de llegar acá y conseguir fortuna en grandes cantidades. Si no estaba tan perdido lo que tú planteas, no sé si así tal cual como enfermos y como gente con problemas psiquiátricos, pero sí presidiarios vinieron, gente que venía a buscar en el fondo su última oportunidad de obtener una buena calidad de vida, sí. Eso es verdad. No, que era una visión que tampoco ellos sabían que se iban a encontrar. ¿No? Claro. No iban a mandar a lo mejor de allá. No, y además que, claro, la gente, como dice acá el profe Estefano, no iban a mandar a la mejor gente, o sea, no iba a venir la persona que estaba feliz con su vida tranquilo en Europa, ¿ya? De hecho, muchos... La millonaria querían mandar a los de menor que tenía, como a él, porque las personas millonarias se creían así como se quedaban ahí, ¿no? Único. De hecho, más que eso, venía la gente que era humilde y que quería buscar la oportunidad de conseguir riqueza, ¿ya? Ese es el punto. Bueno, toda esa gente que llegó en la empresa de conquista, más aquellos pueblos que habían sido sometidos por los aztecas, que apoyaron a la Cortés, lograron derrotar al Imperio Azteca, ¿ya? El Imperio Azteca cae en 1521, o sea, se demoraron 1 o 2 años más o menos en destruir el Imperio Azteca, pero la segunda parte que viene es que estos pueblos que ayudaron a Cortés también fueron después sometidos por los españoles. En el fondo, como que le pegó la puñalada por la espalda, le dijo, me ayudaste muchas veces, pero ahora lo siento, te tengo que aniquilar a ti. Y de esa manera, en un lapso de ya no más de 5 o 6 años, chiquillos, se conquistó todo lo que fue el Imperio Azteca y los pueblos circundantes al Imperio Azteca, y se le dará forma, chiquillos, a lo que fue el primer virreinato que existió en América, que fue el virreinato de Nueva España, y cuya capital estaba en lo que hoy día conocemos como Ciudad de México, y el primer virrey fue Hernán Cortés. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de acá? Que en el fondo comenzaron a explorar nuevos lugares. De hecho, cuando llegan a México, conquistan México, comenzará una serie de exploraciones hacia otros sectores. Por ejemplo, lo que es gran parte de la costa oeste de Estados Unidos, lo que son el estado de California, el estado de Oregon, el estado de Washington, fueron explorados. De eso te va a explicar, por ejemplo, que en el estado de California hay ciudades tan importantes que tengan nombres españoles como San Diego. Diego, ¿ustedes conocen algún estadounidense que se llame Diego, por ejemplo? ¿Que les suene? ¿Han escuchado alguna vez en alguna película, por ejemplo, gringa, que el protagonista, un personaje que sea gringo, estadounidense, se llame Diego, que no tenga ascendencia latina? No, po.
Pues entonces, ¿cómo una ciudad de Estados Unidos tan importante se va a llamar con un nombre español? Porque por mucho tiempo fue dominada por los españoles. Santa Bárbara. Santa Bárbara, Santa Mónica también, que son nombres propios del español, chiquillos, que quedaron ahí. Y de hecho hay muchos lugares en Estados Unidos que tienen nombre español porque gran parte de Estados Unidos fue parte del virreinato de Nueva España por mucho, mucho tiempo. Es más, de hecho, todo lo que es hoy día en Estados Unidos, el estado de Texas, Arizona, Nuevo México, fueron hasta 1830, 1850 fueron parte de México. Y después los estadounidenses se lo quitaron y en el fondo fueron tomando la forma que tienen hoy día. ¿Ya? ¿Por qué también es interesante este proceso, chiquillos? Porque desde un comienzo, en este proceso, vamos a comenzar a observar el mestizaje. Vamos a empezar a observar cómo el español que llegó, de hecho, un dato, muchos españoles también arrancaban de su familia, en el fondo, como, estoy chato de mi pareja, estoy chato de los cabros chicos, me voy. Mi amor, voy y si me va bien te mando a buscar. Nunca le mandaron a buscar a la mujer española se quedó con los niños allá en España, y el español llegó acá y se hizo en América con las mujeres indígenas, porque a la mujer indígena, de hecho, se sentía atraída físicamente por el conquistador, porque era raro para ella ver un tipo blanco, alto, de barba, por ejemplo. Porque generalmente los indígenas, yo te hago una pregunta, ¿tú has visto alguna vez de estos dibujos de los indígenas, lo has visto con barba? Que sean barbones, así como estoy yo, por ejemplo, ahora, nunca. El español sí, porque tiene que ver con un tema también biológico. De hecho, los nativos americanos por lo general no desarrollan no tanto vello facial, en el fondo son más lampiños por un tema de que no tienen la necesidad de. En cambio, el europeo que pasaba... Sí, porque además el clima era más cálido. Ellos vivían en lugares donde las temperaturas eran agradables. O sea, sería impensable, por ejemplo, para los aztecas andar con chaqueta, gorro, polar y todo el jaleo, cuando durante todo el año son 25 o 30 grados. A diferencia, por ejemplo, del español o del europeo, que se enfrenta a invierno frío, ya, y todo ese tema de ritmo correcto. Consigo todas las enfermedades. Sí, también. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de la conquista, vamos a hablar de las enfermedades. ¿Ya? Pero, por ejemplo, a nivel biológico, chiquillo, la indígena la traía al español, por lo cual muchas veces el mestizaje, la mezcla biológica que se da de tener el hijo entre un español y una indígena, fue algo que se dio naturalmente. No estoy diciendo que no hayan ocurrido también atrocidades como, por ejemplo, violaciones o cosas por el estilo. Pasaron. Pero también existió la otra realidad. ¿Ya? Porque piensen ustedes que los conquistadores, si venían desde el barco, venían 200 tipos y todos eran hombres, pues. Y de hecho estaban 2 o 3 meses en alta mar, y eran hombres adultos. Así que llegaban acá y era como, necesitaban, como se diría coloquialmente, chiquillos, liberar los impulsos. De una forma bien de falta de decirlo, pero no se me ocurre otro concepto, ¿verdad? Y así de esa forma lo hicieron. Y además que como el español era ya una mezcla bien grande de pueblos, le daba lo mismo mezclarse. Le daba lo mismo en el fondo, ¿qué le hace una pulga más al perro o al gato? O sea, y hacemos una mezcla gigantesca, agregamos el otro elemento, agregamos el indígena. Y así se fueron mezclando. Por eso somos mestizos. De hecho, a pesar de que la mitad de Chile se reconozca blanca, en mayor o menor medida todos tenemos un porcentaje mínimo, chiquillos, de sangre indígena. Pero tus padres son chilenos. Por lo tanto, tú igual tienes ese componente de sangre mestiza chilena. ¿Ya? A pesar de que tu nacionalidad, o que tú hayas podido optar a la otra nacionalidad. Porque eso es un tema bien como cultural, político, no tiene que ver con un tema genético. ¿Ya? ¿A dónde vas, Ángelo? No, es como un resumen de esto. Si podéis copiar eso o eso. Si copiaste esto, no necesitas copiar otro. ¿No? Así que voy a avanzar. ¿Ya? Ahí tiene la foto de Hernán Cortés, si ustedes se dan cuenta. Ahí está con su barbita, se parece al profe de inglés. Sí, se parece al profe de inglés, ¿viste? Tenemos el profe de inglés, le van a decir a Hernán Cortés. ¿Ya? Bueno, y aquí está Hernán Cortés con su traje conquistador, porque si saben que está con la armadura. ¿Ya? Fíjense que pues, aquí lamentablemente la luz del sol no puede para ver la imagen, pero aquí ustedes podrían ver cómo
el emperador que está acá, que es Moctezuma, está con sandalias, y hay gente que está sin sandalias, que está con una especie de grillete abajo. Quizás allá en la imagen de la tele se puede ver mejor, pero está con grillete. Porque está acá. Porque era un esclavo. Sí, pues sí. Los aztecas esclavizaban a los pueblos cercanos para poder hacer sacrificios humanos después. Y eso era lo que, imagínate, yo llego, supongamos, a tu pueblo, me rapta la mitad de tu familia y lo pongo para hacer sacrificios humanos. ¿Te enojáis conmigo, po? Eso mismo querían esos pueblos. Pero como no tenían el poder para hacerlo, tuvieron que esperar que llegaran los españoles a aliarse con ellos para poder matarlo. Pero que ellos no sabían en el primer momento que lo iban a matar, po. Si después el español le pegó la puñalada en la espalda. ¿Cachai? Si va por ahí el tema, si no es tan... ¿Ah? ¿Qué hay que hacer? Va a dibujar al profe. Voy a dibujar al profe inglés. Se parece a mi inglés. De hecho, sí se parece. ¿Ya? Hernán Cortés. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. No es necesario que lo dibuje en todo caso. No, pero es para que ella tenga una prueba. No, pero te lo voy a decir al tiro. En la evaluación de fin de mes no voy a poner imagen. Así que no te preocupes para así avanzar con la siguiente. De hecho, y se la coloco, yo les voy a decir qué imagen voy a colocar, ¿no? Así que voy a avanzar la siguiente diapositiva porque no hay tiempo, chiquillos. Está bien. Y era la conquista del Perú, chiquillos. ¿Quién es la última gran tema? ¿Ah? Sí, esta parte sí. Esto sí, ¿ya? ¿Puede ser de arriba o de abajo? Lo de arriba, abajo, tú escoges cuál de los dos te sale más cómodo. ¿Ya? En el caso de la conquista del Perú, en la zona del Perú estaba el Imperio Inca, ¿ya? El Imperio Inca abarcaba parte de lo que es el sur de Colombia, Ecuador, parte importante de lo que es Perú, Bolivia, Argentina, Chile, ¿ya? Cuando Francisco Pizarro llega desde Centroamérica al Perú, se encuentra con que el Imperio Inca está sufriendo una guerra civil entre el emperador y su hermano. El emperador era Atahualpa y su hermano Huáscar también quería el poder. Y como estaban ahí peleando, había un grupo que apoyaba a Atahualpa, otro grupo apoyaba a Huáscar, se genera esta guerra civil dentro del Imperio Inca y estamos ahí en ese conflicto, en ese disyuntivo. Momento ideal para llegar, incursionar, chiquillos, y a pegar el golpe final y así pillarnos a todos. Pizarro se da cuenta de eso. Pizarro entra en contacto con el emperador. De hecho, en un primer momento, él captura al emperador y lo tiene prisionero. A cambio de la libertad del emperador, Francisco Pizarro pide que la sala en la que estaban la llenen de oro, cosa que hacen los incas rápidamente. Es como que yo llegara y dijera, ya chiquillos, para que tengan un 7 tienen que llenar esta sala de oro. Ahora, y ustedes comienzan a sacar oro del lado donde vengan, sacan y llenan esta sala. Ya, listo, bacán, lo lideramos. Pero en el momento que lo lideran, no, todavía no. Al emperador, que era Atahualpa, le presentan la Biblia. Porque recuerdan que también un aspecto bien interesante que traían los conquistadores era la religión cristiana. ¿Ya? Y en ese caso, ellos venían con esta misión también de evangelizar, de traer la buena nueva y todo el jaleo. Era la idea. ¿Ya? Era como la excusa. Llega y al emperador le presentan la Biblia. Y el emperador, como no sabía lo que era la Biblia, miró el libro y lo tiró al suelo. No, chao, al suelo. Eso los españoles lo consideraron como una afrenta contra su religiosidad y por lo tanto dijeron que se veían obligados a, en el fondo, aniquilarlos y hacerse del poder para imponer la religión. Fue como la excusa perfecta, es decir, yo esto lo estoy haciendo por la fe, por imponer el cristianismo y todo el jaleo. Mentira, querían la plata, querían la riqueza. ¿Ya? La excusa de la región fue como el chivo que ocuparon para, en el fondo, poder conquistar el Imperio Inca. Conquistan, derrotan a Atahualpa. De hecho, después Pizarro derrotará a Atahualpa y a su hermano Huáscar, y de esa manera, para la década de 1530, 1533, 1535 más o menos, el Imperio Inca se desmoronó, se destruyó, y en su lugar surge lo que es el virreinato del Perú. Perdón, me equivoqué, es que empecé a llevar ahí, me pasó a llevar con el brazo. Ya, surge el virreinato del Perú,
cuya capital se ubicará donde estaba la capital del Imperio Inca, que es la ciudad de Cusco. ¿Dime? ¿Quién tenía más grande, el azteca o el inca? ¿El territorio? ¿Mm? El Inca, por lejos. Se estableció entonces, chiquillos, en lo que era el sector del Perú, el virreinato del Perú, ¿ya? Y así surge el segundo gran virreinato que tiene la historia de la América colonial, y los dos grandes imperios que existieron en América antes de la llegada de los españoles cayeron rápidamente, porque fueron golpeados rápidamente por los españoles, que aprovecharon su superioridad tecnológica, militar, ¿ya? Y también ese factor sorpresa le fue fundamental para poder destruir estos gigantes. Con poquitas tropas y con una preparación mínima. Y de esa manera, chiquillos, vamos a llegar a la puerta previa de lo que es la conquista de Chile. Porque cuando llegan a conquistar lo que es el Perú, Chile le ganó a los españoles. o sea, Chile no pero les terminaron ganando que al final no pudieron. Ya, y tú tendrías que ser específico y decir los mapuches. Porque sí, porque en el fondo, hasta lo que ve el río Biobío lo conquistaron los españoles, o sea. Yo hasta ahí hicieron mierda. Vocabulario. Sí, de hecho sí. Claro, lo que yo te refieres es que en el fondo no pudieron contra el pueblo mapuche, ¿ya? Eso es verdad, no pudieron contra los mapuches porque tenían otra dinámica. De hecho, los mapuches, lo vamos a ver probablemente más adelante, pero en palabras simples, ¿por qué no los pudieron vencer? Porque los mapuches eran tan desordenados, eran tan desorganizados que no había un líder. Porque lo que hacían los conquistadores en este caso era cortar al líder y el imperio se caía. En el caso de los mapuches existían tantos líderes chiquitos que era prácticamente imposible eliminarlos a todos de un golpe. Por lo tanto, tú matabas a un líder y aparecía otro. Aparte que siempre nos han gustado las Sí, mochas. bueno, fueron los que más dieron cara así, más que el imperio inca, que todo ese imperio, ¿no? Es así, porque en el fondo. Yo creo que a pesar de que Chile es chico, todo. Sí, claro, en el caso de los mapuches eran un pueblo chiquito, de hecho los incas tampoco pudieron conquistarlos, dominarlos, porque los mapuches les gustaba el bochinche, al mapuche les gustan los coscachos, les gusta la pelea. Así que. No sé qué para tú. ¿Sí? Ya vamos para allá. Fui a ganar con. Era chico. Y había un mapuche que fumaba marihuana. Y pasaba que fumaba marihuana y él decía que se le hinchaba el oído. Y mi papá venía así y decía que le tapara el oído, pero que le pegara. O un guate. Un guate, y mi papá venía y le pegaba por aquí. ¡Pega más fuerte, pega más fuerte! Pero mi abajo, mi papá, ahora quién la otra. Mi papá, y después, ¿sabes qué? A puros cabezazos, a puros cabezazos había un pilar de madera. A puros cabezazos, y no sé, que uno creo que lo. De hecho, los mapuches son un pueblo bastante. O sea, su historia ha sido compleja, por lo cual lo ha llevado a tener ese carácter también. De hecho, un pueblo que fue constantemente asediado por imperios más grandes, que tenían todas las de ganar, y ellos con sus tácticas, con su modo de ser y con su fondo, con su aguante, resistieron, si eso es verdad. ¿Ya? La Pachamama. La Pachamama sería un concepto más bien inca. Ya quizás del Perú, claro. Pero sí, claro, existe ese concepto también acá. No recuerdo el nombre ahora, pero los mapuches también tienen un concepto para lo que es la madre tierra, ¿ya? Pero de eso se trató, chiquillos. Así fue como, en el fondo, México y Perú terminó cayendo, ¿ya? Y nos vamos a dejar todo preparadito para lo que es la conquista de Chile, porque será desde el Perú donde saldrán las expediciones que buscarán conquistar Chile. Una va a fracasar, otra va a funcionar, y se te va a establecer lo que llamaremos después la gobernación de Chile o Capitanía General de Chile, y ya entraremos, chiquillos, a hablar de lo que es de la historia de Chile como tal. Hasta ahora lo que hemos hecho es abordar todo lo que es la historia previa a lo que es la conquista de Chile. En nuestros colegios antes enseñaban así cosas de otros países y aquí es como. Aquí enseñamos todo más del país por esto. Eso depende del curso, es del nivel. En este curso corresponde ver la historia de Chile. Si el próximo año todo sale bien y está ahí en la otra sala, va a haber otros contenidos. Si vaya a ver historia universal. Que eso es la historia de la historia de estos otros países. ¿Ya? ¿Terminaste? ¿Gabriel, terminaste?
¿Sí? Ya. Chiquillo, entonces, bueno, ahí está Francisco Pizarro. El dibujo se ve como el ajo chiquillo, sorry, pero aquí en la pantalla se ve pésimo, en la sala. A veces salen ¿Ya? matando a... En el fondo está atacando al emperador. Aguántalo. De hecho, sí, aquí no sé si Va a se hacer ve. una prueba igual, A fin de mes. pero ¿qué va a decir de Perú? Vamos a ver todo lo que hemos visto en el mes de junio. ¿Quién fue el que mató al No, conquistador? no sé si tan específico, pero sí van a haber preguntas sobre esta materia. ¿Ya? Así que igual eso le digo igual que ustedes puedan, si bien copiar la materia o revisar los apuntes que están virtuales en Classroom, que están en el grupo de WhatsApp, los pueden resolver. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Ya, chiquillos. Ahora, ya, ese es el resumen. Y aquí está la pregunta esencial, chiquillos, que es la pregunta que ustedes tendrían que mandar hasta el viernes, hasta mañana, a las 10 de la noche, para en el fondo poder optar a tener la nota de esta semana. Recuerden que, bueno, tú estabas afuera en ese rato. Recuerda que cada semana hay una pregunta esencial. 13, 14, 15, 16, ¿ya? Y tienes plazo hasta el viernes 10 de la noche de esa semana para mandarla. O sea, si ya no mandaste la 13, no puedes mandarla y tienes que rendir la prueba igual a final de mes. Pero aquí hay una diferencia. Si tú debes una pregunta esencial, una solamente de las 4, tu prueba puede optar a un máximo de un 6. Porque en el fondo va a ser para rellenar esa nota que te falta. ¿Ya? Si debes 2, tu nota máxima va a ser un 5. Para rellenar un 5 y un 5 las notas que te faltarían. Si debes 3 o 4, la nota máxima va a ser un 4, porque sería un 4, un 4, un 4 y un 4. ¿Ya? Así que por eso lo ideal es que ustedes puedan mandar las preguntas para en el fondo poder optar quizá al 7 ahí. Y en el fondo no estar tan presionado cuando la prueba para que no te vaya mal. Hacer preguntas si se puede hacer un documento Google, como a ti te acomode, si quieres hacerlo para traer el documento Google o en el cuaderno. Exacto, como tú quieras. ¿Ya? Y la pregunta esencial se trata de eso. Realizar un cuadro comparativo caracterizando los 4 grupos principales de pueblos prehispánicos vistos en clase. Indicando nombres, costumbres y si son nómades o sedentarios. ¿Ya? De hecho, para eso, voy a tener la grabación. ¿Sí? Sí, que